Señal directa. Vamos a la charla. Me da muchísimo gusto saludar a la coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Celia del Palacio. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto estar ahí, invitada por usted. El gusto es nuestro, maestra, y gracias por su espacio y platicar con nuestra audiencia. Un nuevo libro se titula El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco. ¿Qué nos puede adelantar sobre el mismo? Bienvenida. Bueno, este libro fue publicado el año pasado, en diciembre, así rayando los últimos días de noviembre. Está todavía calientito y lo estamos presentando poco a poco. Lo presentamos en FIL y pues es uno de los productos que tenemos en el Observatorio de Libertad de Expresión para hablar justamente de cómo está esta situación en Jalisco. No es precisamente un informe, porque quisimos más bien sacar una fotografía del momento, ¿no? del año 21-22 y a profundizar en ciertos temas. Y en este libro participan varios de los integrantes de la red de observadores que constituyen el Observatorio de Libertad de Expresión, tanto periodistas como académicos, académicas. Para nosotros esto es muy importante porque es un libro que no es un libro académico propiamente, se pensó como este documento que pueda servir tanto a académicos, tanto a periodistas, tanto al público en general, que esté interesado en el estado de la libertad de expresión en Jalisco. Entonces, bueno, pues lo entregamos así, como este documento de diálogo horizontal entre periodistas y académicos. Y es el resultado también, pues, de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del año 21-22, y reportando pues cómo está esta situación. Tocamos diversos temas. Yo en la primera parte, en la introducción, hago una presentación, pero el primer capítulo tiene que ver con una contextualización sobre la libertad de expresión en América Latina, en México, y bueno, cómo está Jalisco inserto, digamos, en esa situación de la libertad de expresión y sobre todo de la violencia contra los periodistas. Después la doctora Frida Viridiana Rodelo, ella habla de la reducción, de la convergencia, de la precariedad y de las transformaciones en las organizaciones informativas de Jalisco. ¿Cómo han sufrido los periodistas? Porque entendemos que la violencia directa no es la única violencia que sufren los periodistas, es la última, digamos, tal vez la más visible, la violencia de la sangre, ¿no? Que afortunadamente no hemos tenido asesinatos de periodistas en Jalisco, pero sí una serie de violencias que podrían conducir a esta última violencia que espero que no se dé, ¿no? Sin embargo, pues hay una violencia estructural que tiene que ver con esta precarización, con esta despidos masivos incluso de medios, problemas que han tenido las organizaciones informativas que han sido obligadas, digamos, a despedir a los periodistas y pues sin ninguna garantía muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de ese tipo de violencia. Por otro lado, Gabriela Gómez, Rosa Eugenia García y Diana Paola Torres González, en su capítulo respectivo, hablan de otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica, que es, digamos, la otra arista de este triángulo del que habla Galtung, sobre las violencias que sufren los periodistas. Entonces, esta violencia simbólica tiene que ver con las descalificaciones, las amenazas, los insultos que sufren los periodistas, en particular de las autoridades, porque sabemos que la mayor parte de estas agresiones se hacen por parte de las autoridades de todos los niveles, desde el gobernador hasta los presidentes municipales, síndicos, otros empleados de gobiernos municipales. Todos ellos se sienten libres, se sienten en condiciones
de insultar a los periodistas, de descalificar su labor, de amenazarlos, vaya, una serie de violencias que pueden llegar a ser violencia física, ¿no? Pero también las palabras duelen, digamos, también las palabras son violencia, ¿no? Y hemos visto pues toda una serie de insultos que se profieren contra los periodistas descalificando su labor. Ese recuento lo hacen ellas. Por otro lado, pues un poco de esperanza, digamos, o cómo ha sido esta capacidad de resistencia, de resiliencia de los periodistas. Y en un capítulo, Diego Noel Ramos Rojas, él habla del periodismo emprendedor de Jalisco. Estas pequeñas empresas, él contó alrededor de 24 portales, que intentan ellos por sí mismos llegar a informar y mantenerse, subsistir, ya no tanto ni siquiera tener ganancias o algo así, pero por lo menos llegar a sobrevivir y poder estar en el mismo ecosistema mediático de los otros medios que son pues los grandes medios con los que tienen que competir. Entonces, digamos, ¿cómo emprenden estos periodistas para poder tener sus pequeños portales o sus empresas y seguir informando? Por otro lado, el Baraceli Fabián habla del periodismo de investigación, que al parecer pues que tiene que ver, digamos, con la libertad de expresión y sin embargo tiene mucho que ver. Ella hace un recuento de los esfuerzos de periodismo de investigación en México y luego pasa a lo que se ha hecho en Jalisco, ¿no? Y cómo este periodismo de investigación pues ha sido una herramienta para poder informar de temas, de asuntos que son potencialmente peligrosos, digamos, y que los periodistas se han reunido en grupos a profundizar, ¿no? Muchas veces esto no lo pueden hacer los periodistas que están cubriendo el día a día, pero sí grupos más grandes de periodistas que se unen para poder entrar de lleno, profundizar en un asunto y poder dar pues información que es muy importante para la sociedad que merece conocer este tipo de eventos. Por otro lado, nuestro querido amigo Julio Ríos Gutiérrez, él habla de los mecanismos y las leyes que protegen a los periodistas. Hace también un recuento de cuáles son las leyes y los mecanismos en México y luego en particular en Jalisco. Y pues lamentablemente concluye que no han sido muy eficaces y sobre todo que quedan muchos pendientes. Quedan pendiente de discutir cómo sería un posible instituto de protección a los periodistas, cómo serían estos mecanismos que realmente puedan proteger a los periodistas que hasta este momento, como él dice en su título, pues está entre la simulación y el desdén. También César Mora habla de la defensa de la libertad de expresión desde la sociedad civil en diversos órganos. Y en una parte 2, en donde están los periodistas, a mí me gusta mucho esto porque Humberto Darwin Franco, él habla de los periodistas que están en formación, de los jóvenes periodistas, dice, ¿por qué siguen informando? ¿Por qué sienten que vale la pena seguir en esta tarea? Y por otro lado, Jade Ramírez pues habla de cómo se organizan estas redes que no están en los circuitos comerciales y que pueden ser una alternativa para seguir informando en los lugares pequeños, sobre todo al interior de Jalisco. Pues este es el libro. Maestra del Palacio, es un librazo, habrá que buscarlo, habrá que consultarlo y también la vamos a volver a buscar si su agenda se lo permite porque pues hay mucho que abordar, hablar pues precisamente de estas agresiones, hablar de la censura, de la precariedad en algunos colegas y un largo etcétera, etcétera. Por lo pronto le agradecemos mucho y hasta muy pronto. Muchas gracias. Es de descarga libre, ¿eh? Lo pueden bajar de la editorial del CUSH. Está a disposición de todo el mundo en PDF. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.